Muy bien, bienvenidos a una nueva presentación de la Cátedra de Automatismos Industriales. En este caso vamos a ver hoy circuitos secuenciales, nuestra primera parte, el tema de unidad de memoria biestable, básculas y flip-flops. En esta presentación veremos las generalidades de secuenciales, los tipos y características, el funcionamiento y ecuaciones, y vamos a ver en particular el flip-flop y la báscula RS. Vamos a ver por dónde empezamos. En principio, una característica de los circuitos secuenciales es que la salida no solo depende de la combinación de las entradas, como pasaba en los combinacionales, sino que también depende del último estado de la salida en sí misma. La salida se realimenta en estos circuitos, en los secuenciales, se realimenta como una nueva entrada, como parte de una nueva entrada, y eso me permite tomar una decisión o guardar en memoria el estado o variar el resultado de la combinación de entradas, etcétera, etcétera. Un típico circuito secuencial es, por ejemplo, el encendido y el apagado a través del tironear del cordón de una lámpara, porque la lámpara está, por ejemplo, en estado apagado al principio, y cuando yo tiro el cordón, el resultado es que la lámpara se prende porque estaba apagada. Si yo vuelvo a hacer la misma acción otra vez, el resultado ahora es diferente, porque cuando tiro la lámpara se enciende. Entonces, dependiendo de en qué estado se encuentre el circuito, la respuesta del sistema va a ser diferente ante la misma acción, ante la misma combinación. Podría ser mucho más complicada, por supuesto, en este caso es una acción única, pero podría ser mucho más complicada y dar resultados diferentes porque cambió de estado el circuito, y entonces produce un resultado diferente. Así que tengan en cuenta que los circuitos secuenciales no solo responden a la combinación de entradas como hacíamos antes, sino además a su propia historia o secuencia de acciones por las cuales han pasado. La clasificación de circuitos secuenciales es la siguiente. Si tomamos o si lo vemos desde el punto de vista de la gestión circuital del tiempo, si vemos el tema de los tiempos, podemos dividir a los circuitos secuenciales en síncronos o asíncronos. Los síncronos, por supuesto, son aquellos que responden a un pulso común de entrada, con los cuales todas las acciones van realizándose a un ritmo uniforme. O cuando son asíncronos, la gestión del tiempo responde únicamente a si se produce una entrada o no se produce una entrada. Con respecto a la estabilidad de la salida, se dividen en circuitos biestables, circuitos monoestables y circuitos astables. Vamos a ver qué son cada uno de esos. Los biestables en particular son los estados, los que tienen dos estados lógicos estables, es decir, pueden permanecer en 0 o en 1 con igual facilidad, no tienen ningún tipo de inconveniente, pueden permanecer en cualquiera de los dos valores, estamos por supuesto hablando de binario. Como función de uso es la memoria, puedo guardar un 0 o un 1, por supuesto, esto es bit a bit. Si yo quiero guardar información mucho más completa, bueno, tomo una palabra completa, le relleno cada uno de sus bits y sé que esos bits en un biestable, que los valores que yo les dé a esos bits en un biestable van a quedar guardados por el tiempo que yo lo necesite. Bloques funcionales típicos, digamos, ¿en qué se usa esto? En básculas y flip-flops, que es lo que vamos a ver ahora en el video de hoy. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Seguimos dividiendo a los circuitos secuenciales en función de la estabilidad de su salida. Este primer caso era biestables. Existen los monoestables, que no son circuitos que tengan un solo estado, tienen los dos, pero uno de los estados es el que siempre van a estar, y cuando son modificados por una entrada van a un segundo estado, pasa un tiempo y después vuelven.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, qué sé yo, un encendido, una luz de escalera que yo quiero que esté siempre apagada. Cuando yo aprieto el botón se prende, me permite subir y después se apaga sola. La función justamente de los monoestables en el uso es la temporización y, por supuesto, como bloques funcionales, el temporizador es el ejemplo típico de estos circuitos monoestables. Pero así como existen los monoestables, es decir, un solo estado al cual siempre retornan después de haber sido modificados, existen aquellos que no tienen estado estable y que por lo tanto son astables, ¿sí? Estos astables se usan generalmente como señales de entrada de pulsos, porque los dos estados son absolutamente inestables y permanecen un rato en uno, un rato en el otro, un rato en uno, un rato en el otro, en forma más o menos pautada, digamos, en forma rítmica, porque tienen su propia frecuencia, pero pasan de un estado al otro, se usan como señal de sincronización, como clock, y como bloque funcional el oscilador o astable. Astable y oscilador son bastante sinónimos, así que van a ver que a lo largo de este tema de secuenciales los vamos a usar muchas veces intercambiados. Vamos a ver ahora cómo funcionan estos circuitos secuenciales, como para irnos metiendo en esto, y por supuesto lo primero que vamos a ver van a ser los biestables, ¿sí? Dentro de los biestables, el biestable más simple de todos es este que vemos acá, que es el de compuertas NOT. No es muy útil, pero analizar el funcionamiento nos va a permitir entender cómo funciona. Supongamos que yo fíjense que tengo salientradas o entrasalidas, si ustedes quieren, porque no hay una entrada definida. La entrada y la salida son lo mismo, pero vamos a ver cómo funcionan. Cuando yo pongo en Q un 0, ¿sí? Ese 0 se traslada hasta la compuerta de abajo, hasta la NOT de abajo, y ingresa en esa compuerta NOT como un 0, por supuesto, pasa a la compuerta NOT y sale como un 1. Ese 1 es llevado a la otra NOT, donde entra en la compuerta y queda con una salida 0, lo cual hace que el circuito quede en funcionamiento completamente estable. Y fíjense que las entrasalidas, digamos en este caso, son 0 para la salida Q, los valores son 0 y 1 para Q negado, lo cual da perfectamente lógico el circuito, y este circuito puede permanecer así el tiempo que yo quiera. Si yo quisiera modificar este circuito, tengo que modificarlo desde la entrasalida, digamos, o sea que de aplicación es muy complicado, porque si yo quisiera guardar algo, lo borro cuando escribo el próximo dato. Entonces no son de una gran aplicación este tipo de circuitos, sino este tipo de circuitos que son los llamados báscula o latch, candados en inglés, y que se construyen con nuestras conocidas NOR. Este tipo de báscula construido con NOR funcionan muy bien a requerimiento del usuario. El usuario puede ejercer varias acciones con respecto al guardado en memoria que sirven para escribir, borrar, leer, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se hace eso y lo vamos a analizar con valores. Vamos a darle a nuestras entradas, ¿sí? A nuestras entradas del usuario, digamos, porque fíjense que las salidas son realimentadas hacia la entrada de las compuertas, tienen una vueltita para atrás que hay que prestarle atención, así que ahí va a haber que tener cierto cuidado. Pero vamos a darle un 0 a R, un 0 a S, vamos a decir que la memoria Q estaba en un 1, y vamos a ver qué ocasiona todo esto. Por supuesto, si Q estaba en un 1, Q negado va a tener que estar en un 0. Vamos a realimentar los valores de las salidas en sus respectivas entradas y vamos a ver qué produce esta realimentación. Si se fijan en la compuerta NOR de arriba, tenemos 0 más 0 da 0, negado porque a la salida está negado, me da un 1, así que un 1 tengo
Queda estable esa situación, ningún problema. ¿Qué pasará abajo? Bueno, algo similar. Tengo 1 más 0 me da 1, negado al salir de la compuerta me da 0, Q negado es 0, así que esta situación se mantiene absolutamente. Vamos a registrar esto que acabamos de calcular en una tablita. Vamos a hacer una tablita donde vamos a tener, ahora en particular, hay que tener cuidado con la forma de hacer las cosas. Las columnas van a ser R y S, que son entradas, Q, que es la salida, como hacíamos siempre, pero ahora en lugar de poner otra cosa, vamos a poner Q+, que es el próximo estado que va a tener la memoria, la salida, al meter esa combinación de entradas. Es decir, al meter R y S, que son las entradas, combinado con el estado que tiene la salida, el próximo valor que va a tomar la salida es ese que define ahí en la tabla. Hicimos un caso. ¿Qué pasará si hacemos una situación diferente? Ahora ponemos R y S en 0 también, pero ponemos un 0 en la salida y por lo tanto un 1 en la salida negada, lo llevamos hacia sus respectivas realimentaciones y vemos cuáles son las ecuaciones que nos quedan. Veamos arriba entonces, si yo tengo 0 más 1 me da 1, negado me da 0, tiene ya una salida 0, así que hasta ahí queda igual. Abajo 0 más 0 me da 0, negado me da 1 y tiene un 1, así que la situación es estable. En este caso, si yo tengo, en el caso anterior, un 1 me quedaba un 1, ahora que tengo en Q un 0 me va a quedar un 0. O sea que la tabla la registra de esa forma, ¿sí? Los valores de Q se registran de esta manera. Q actual y Q próximo van a mantener el mismo estado. ¿Qué pasará si la situación ahora cambia desde las entradas? Vamos a poner un 0 en R, pero vamos a poner un 1 en S. No lo dijimos al principio, pero R y S significan reset y set. Set es establecer en inglés, es establecerse, reset es restablecer. Entonces, generalmente se usa set para poner a 1, reset para poner a 0, para apagar, digamos, para borrar todo valor y poner todas las variables a 0 o a valor inicial, que debería ser 0 en el caso de los circuitos lógicos, como regla mnemotécnica, lo digo, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Pero vamos a analizar ahora esta situación. Tengo un 0 en R, un 1 en S y pongamos un valor de 1, porque ya empezamos así, un valor de 1 en Q y por supuesto en Q negado tendremos un 0. Llevamos los valores realimentados desde la salida hacia las entradas y vamos a ver qué ecuaciones nos produce este caso. Bueno, arriba tengo 0 más 0 me da 0, negado me da un 1, tiene un 1, así que se mantiene. Vamos para abajo, tengo un 1, 1 más 1 me da 1, negado me da un 0, tiene un 0, así que esta situación no produce cambios en la salida, pero guarda porque ahora perdón, vamos a ver justamente qué es lo que nos pasa en la próxima situación. Vamos a analizarla bien en detalle como venimos haciendo. Ahora vamos a poner un 0 como dijimos en R, un 1 también en S, pero cambiemos Q. A Q le ponemos 0. Por supuesto, Q negado es un 1, realimentamos las salidas en la entrada y vemos qué ecuaciones obtenemos en este caso. Arriba tenemos 0 más 1 me da 1, negado me da 0, queda 0. Bajo ese 0 para abajo y veo la ecuación de abajo. 0 más 1 me da 1, 1 negado me da 0, pero tiene un 1, así que voy a tener que seguir con los cálculos y las cuentas porque esta situación no es estable. Tengo que poner un 0, saco el 1, pongo un 0, lo llevo para arriba y también hago lo mismo, saco el 1 y pongo un 0. Vuelvo a calcular la ecuación de arriba, ahora tengo 0 más 0 me da 0, negado es un 1, tengo que sacar el 0, pongo el 1, ¿sí? Pongo el 1, llevo ese 1 para abajo, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar?
el Q negado me va a quedar 0 y ahora sí la situación se volvió estable. Es decir, para cada una de estas situaciones, ahí lo tienen, para cada una de estas situaciones, cada vez que yo puse en 0 a R y en 1 a S, siempre la salida próxima fue un 1. ¿Ven? O sea, establezco un 1 a la salida. Mientras que cuando fue doble 0, tanto para R como para S, en ambos casos guardó el estado anterior como si fuera una memoria. Fíjense que lo que acabo de hacer es hacer, en principio, con esto que acabamos de hacer una memoria que es capaz, digamos hasta acá, por lo menos por lo que demostramos, que es capaz de demostrar que puede guardar en memoria un valor y sobreescribir el valor existente y guardar en memoria un 1 hasta ahora en este caso, pero todavía no pudimos escribir un 0. Vamos a ver si funciona ahora. Bueno, seguimos, dejamos la tablita, seguimos con los biestables, seguimos con nuestra báscula y volvamos ahora a la situación en la cual el que es 1 es la R, reset, digamos, como habíamos dicho, le ponemos a S un 0, vamos a tomar un valor 0 en la salida y un valor 1, por supuesto, en la salida negada, lo realimentamos, en este caso, lo realimentamos y volvemos a hacer las ecuaciones a ver si la situación es estable o no. Si no es estable, se tiene que modificar y hay que seguir, pero vamos a ver qué obtenemos. Tenemos arriba 1 más 1 me da 1, negado me da un 0, la salida es un 0, la llevo para abajo, me voy abajo, 0 más 0 es 0, negado me da un 1, la salida en ese caso queda estable y entonces para este caso, para R igual 1 y S igual 0, la salida próxima es un 0. Volvemos a analizar qué pasará ahora, por ejemplo, en el caso en el cual tengamos un 1. Lo hacemos así de memoria, que tengamos un 1 en la salida. Fíjense que si ustedes, esto se lo dejo para que lo hagan ustedes a mano en sus carpetas, si ustedes pusieran un 1 arriba y un 0 abajo, es decir, un Q, como está indicando la tablita acá en el costado derecho, en esta línea, fíjense que cambiaría la memoria que tenía valor 1, cambiaría a 0, es decir, con esta función, poniendo un 1 en la R y un 0 en la S, cambia incondicionalmente la salida a 0. Resetea la salida. Esa es la función. Vamos a ver qué pasa, y este tema es interesante. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que este intermedio se lo dejo para ustedes. ¿Qué pasa si la función o cómo funciona este latch, esta báscula RS, cuando yo ingreso 1, 1 y por ejemplo tengo un 1 en Q y un 0 en Q negado? Vamos a hacer otra vez, como siempre, la traslación hacia las entradas de las salidas y vamos a ver qué ecuaciones produce esto. En la parte de arriba, 1 más 0 me da 1, negado me da 0, así que este 1 que está acá se tiene que ir y tengo que poner un 0, lo llevo para abajo. Ahora, 0 más 1 me da 1. 1 negado me da 0, se queda estable. O sea que aparentemente estaría todo bien, se queda estable en esta situación, pero tengo un problema que no es tan fácil de ver por la forma en la cual veníamos hablando, pero que es fácil de notar ahora que se los voy a marcar. Fíjense que Q y Q negado son 0 al mismo tiempo, no puede ser. Hay un principio de exclusión en el álgebra de Boole que dice que un negado y su variable no pueden dar 0, digamos, no pueden dar 0 por suma, tienen que dar 0 por oposición. ¿Estamos? Entonces, en este caso, se produce un choque en la significación de la salida de las variables y abandonamos, en este caso, decir
qué salida correspondería. No tiene solución, aunque lo siguiéramos infinitamente. Si yo pongo 1 y 1 como entrada de R y de S, me produce una salida que no es apta para el tratamiento lógico de esos valores. Si hacemos lo mismo, pero ahora lo hacemos con 1 y 1 y la salida 0, van a ver que obtienen otra vez lo mismo. Les dejo el dibujito, lo pueden seguir ustedes, y otra vez se produce ese choque entre Q y Q negado, que tienen el mismo valor los dos, y por lo tanto la próxima salida también se le dice indeterminación o don't care, como ustedes quieran decirle, pero no es una salida de validez lógica. Guarda, tiene validez eléctrica, si ustedes quieren. La validez eléctrica está dada porque salen 0 volt y 0 volt del otro lado, pero no son Q y Q negado, y por lo tanto no me sirven a mí para el tratamiento lógico de esta circuitería. ¿Estamos? Modos de actualización de la salida en las características operacionales que tienen que tener. Por ejemplo, las salidas se van a ir actualizando por nivel. Es decir, cuando las salidas alcanzan el valor 1 o 0 y durante el tiempo que alcancen el valor 1 o 0, esas salidas tienen posibilidad de cambiar. La otra posibilidad es hacerlo flanco a flanco. ¿Por qué? Porque el alcanzar el nivel por ahí podría no ser muy rápido. De hecho, no es rápido porque tengo que esperar hasta el último momento para decidir cuál es el resultado de la mezcla de señales, porque hasta que no estén presentes las dos al mismo tiempo y con la misma seguridad, no voy a tener una decisión de salida, una salida tomada. Entonces muchas veces en tecnología lo que se hace es decir, bueno, si el flanco sube, si tiende a subir, ya con eso puedo cambiar, puedo decir que va a un 1 o que va a un 0, si desciende, entonces se puede, actualizar la salida por flancos ascendentes o por flancos descendentes. Cualquiera de los dos me permite a mí tomar la decisión de qué salida voy a tener. También, obviamente, como lo vimos antes, se puede hacer con entradas asincrónicas, es decir, en el momento que yo cambio las entradas, la memoria toma un valor determinado y no se sincroniza con el reloj que tenga todo el sistema. Esto es algo no muy habitual de hacer en un sistema. Sí es habitual si uno tiene una sola unidad de memoria, o digamos, si tengo que prender la luz o apagar la luz, es mucho más sencillo hacerlo asincrónicamente que sincrónicamente, porque si yo lo tuviera que hacer sincrónicamente, tengo que esperar que el reloj me deje encender la luz o me deje apagarla. Entonces sería muy molesto. Pero para los sistemas de computadora que se organizan en forma secuencial, por ejemplo, qué sé yo, el microprocesador atiende un rato al monitor, aun cuando a nosotros como seres humanos nos parece que el monitor y la impresora están trabajando simultáneamente, en realidad el microprocesador lo que hace es avisarle al monitor, dibujar la M en rojo arriba a la izquierda. A la impresora le dice, bueno, ahora vos imprimí una A en la primera línea. Al monitor vuelve y le dice, bueno, ahora imprimí una O en rojo a continuación de la O, y va para el otro lado. Entonces tiene que ser todo sincronizado, mientras además tiene que atender, por ejemplo, al teclado. Ahora fíjate qué es lo que dice el teclado, a ver si están haciendo algo, al mouse, al micrófono en este caso y a los parlantes. Bueno, eso nos obliga a trabajar coordinadamente en cualquier circuito que sea de control de cualquier proceso, sobre todo en los casos nuestros en los cuales los procesos son de carácter industriales. Todo generalmente trabaja sincronizadamente. Los tipos de circuito quedan definidos con estos criterios, es decir, si los cambios se producen por nivel, al circuito se le dice báscula y tiene esta representación que acabamos de ver. Si cambia por flancos se le dice flip-flops, ¿sí? Y tiene esta representación que fíjense que es como si uno envolviera
las dos con puertitas con una caja negra, con una caja blanca, digamos, pero que además tiene, además de las patas de entrada-salida que tienen en el caso de actuar por nivel, tiene una entrada de clock en el medio. Esa CLK es una entrada de clock, de reloj de sincronización, que es justamente la que activa normalmente por flanco ascendente o descendente. En este caso y con esta simbología, el control se realiza en forma de flanco ascendente. Y también disponen, fíjense por la representación, de entradas asincrónicas. El flip-flop tiene dos entradas que me permiten, sin coordinar con el clock, ponerle algún valor por si tengo que arreglar alguna macana o por si tengo que hacer alguna situación particular donde, por ejemplo, tengo que parar todo. Si tengo que parar todo, no puedo esperar el clock, tengo que pararlo, entro por las entradas asincrónicas. ¿Estamos? Modos de actualización de la salida. Las denominaciones del flanco activo son para el flanco, por ejemplo, ascendente, esa flechita hacia arriba, que representa el flanco ascendente. A veces se le dice flanco anterior, flanco positivo, transición 0 a 1, transición bajo alto, transición low high, LH, y el flanco descendente del otro lado, se le dice flanco descendente, posterior, negativo, transición 1 a 0, etcétera, etcétera. Todas esas denominaciones son sinónimos. Lo que uno tiene que prestar atención es que en el caso del flanco ascendente, vieron que yo les dije el símbolo anterior es de flanco ascendente. Fíjense que el clock entra derechito como si fuera una flecha, ¿sí? Mientras que en el flanco descendente el clock entra negado. Pero eso no quiere decir que entra negado, quiere decir que este circuito funciona con la bajada del flanco de 1 a 0. ¿Sí? Con la bajada, se sincroniza con la bajada. No es que si le meto un 1 entra con un 0, no. El clock es un oscilograma de pulsadores, de pulsaciones, perdón, una por detrás de la otra, sube a 1, baja a 0, sube a 1, baja a 0, sube a 1, baja a 0, constante. En el momento en el cual se produce la bajada, este flip-flop, el de flanco descendente, actúa, me permite cambiar los valores, ¿sí? En el otro caso, en el de la izquierda, el clock, cada vez que sube de 0 a 1, ahí se producen las transiciones de salida, de valor de la salida, porque las autoriza el clock. Ahora lo vamos a mostrar más claramente. Vamos a ver los oscilogramas de funcionamiento, que es algo que se suele hacer para estas situaciones y que tenemos que aprender a hacer. Fíjense, ahí están, eso que estamos viendo es la tabla reducida. Dijimos, si R y S están en 0, se guarda el próximo valor de la memoria, es lo que ya estaba en memoria, queda guardado, mientras que se mantengan R y S en 0. Si R está en 0 y S está en 1, la memoria se pone a 1, independientemente del valor que tenía, se borra y se pone a 1. Si R está en 1, si el reset está en 1 y el set está en 0, se pone indefectiblemente a 0, independientemente de lo que haya tenido, ¿sí? Indefectiblemente se pone a 0 todo, mientras que si se pone en 1, 1, no puedo saber cuál es la salida porque no tiene adaptación lógica, no funciona lógicamente, esa salida no es válida, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de los oscilogramas. Ven, acá está cómo se mueve la entrada S, digamos, en algún momento toma el valor 1 por un periodo corto, después vuelve a 0, después toma el valor 1 por un periodo más largo, vuelve a 0, etcétera, etcétera. La función R hace algo análogo, pero con valores distintos, por supuesto. Y ahora yo voy a ir mirando qué pasa con la salida Q. En principio, hasta que S se movió para arriba, Q valía 0. No hay ninguna duda. Vamos a ver qué pasa ahora con esta presencia de S en 1, con ese valor. Bueno, cuando S está en 1 y R está en 0, dice la tabla que la salida de memoria tiene que ir al valor 1 indefectiblemente. Ahora, cuando se apaga y los dos se ponen en 0, ¿qué va a pasar? Queda guardado en memoria ese 1, así que se sigue guardando hasta el próximo cambio. Ahora,
yo mantengo a set en 0, pero aprieto el botón de reset, la memoria, dice la tabla, se tiene que poner en 0, así que en esa posición va a tener que bajar. Pasa el 0 y se apaga y vuelve a ser 0, 0. Mientras esté en 1 el reset y en 0 set, va a seguir valiendo 0. Después que el reset se apagó, acá en este punto vuelve a 0, 0, así que retiene ese mismo valor, no hay duda. Se agrega ese pedacito. Ahora, en este momento pasa a 1 la función set, mientras que reset se mantiene en 0, y así sucesivamente podemos ir mirando cómo cambia cada uno de los cada una de las entradas, y eso produce un cambio o no en la salida Q. Recuerden que estamos representando solamente Q y no Q negado, porque obviamente es la inversa, la invertida de esta función. ¿Estamos? Ahora, con respecto al biestable RS y a sus ecuaciones de funcionamiento, vamos a ver un poquito de teoría acá. Las ecuaciones de funcionamiento hacen referencia para cualquier biestable, porque ahora estamos viendo el RS, pero hay más, no es el único biestable, así que ténganlo en cuenta. Para las ecuaciones de funcionamiento, lo que me dice la ecuación de funcionamiento de un biestable es cómo cambia de un estado al siguiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el biestable para cambiar? ¿Cómo va a cambiar al próximo valor? Las expresiones lógicas generales tienen esta forma. Hay una ecuación de aplicación que dice que el estado n+1 es una función 1 del estado que está actualmente y las variables de entrada, más las variables de entrada. ¿Se entiende? Esa ecuación de aplicación me dice el estado próximo que va a tomar la salida S n+1, porque es la próxima, es función de las entradas actuales más el estado actual de la salida. Esa es la ecuación de aplicación. Y tengo que tener, porque puede ser que pase que no se puedan tomar ciertos o cualquier valor como nos pasa a nosotros con RS igual a 1, por ejemplo. Entonces tengo una ecuación, se dice, de restricción, donde esa función me dice qué valores no pueden tomar las entradas. Los valores que la ecuación de restricción da no los puede tomar las entradas. Muy bien. Esto aplicado digamos, las generalidades me permite escribir a las salidas próximas como función de las variables, de la combinación de variables de entrada por S negado más otra función de las variables de entrada por S sin negar. ¿Sí? Ese actual sin negar. Y por supuesto se mantiene las condiciones de restricción. Esto es teoría. Vamos a ver cómo ahí tenemos, digamos, F3 reemplazado, también sigue siendo teoría. Otra forma de escribir las cosas, en vez de escribir n+1, acá, digo ese próximo, le pongo ya un más nada más, es para resumir, digamos, esta nomenclatura, esta forma de escribir, ¿sí? En vez de escribir F3 de A, B, C, D, lo que sea, o de A, B, o lo que sea, pongo ya una función G1, una función G2, para multiplicar en general por la salida sin negar, y la restricción la expreso como una función G3. Vamos a ver cómo esto funciona aplicado directamente a nuestro flip-flop RS. Escribimos la tabla completa de verdad. Fíjense que la ordenamos diferente. Nosotros hoy lo hicimos gauchescamente. Si ustedes quieren, pusimos primero Q1, después Q igual a 0, pero era porque teníamos que entender el funcionamiento. Ahora sí la ordenamos poniendo siempre Q en 0 primero, después en 1, Q en 0 primero, después en 1 otra vez, así, y vemos qué resultado nos da, pero es la misma tabla que nosotros vimos antes. Si llevamos esto a un mapa acá, de Q próximo, ¿sí? De Q próximo, donde las entradas del mapa acá son RS y Q, es una función de 3 variables que ya vimos y que sabemos hacer, podemos utilizar las indeterminaciones a nuestro favor, como vimos antes, y podemos tomar dos lazos que me permiten definir la ecuación de aplicación del
del flip-flop, en este caso, el flip-flop RS, ¿sí? En este caso, el estado próximo de la salida va a estar definido por S por Q negado. Lo pueden deducir mirando simplemente lo que escribimos acá, ¿sí? S por Q negado, ¿sí? S por Q negado más R negado por Q. Esa es la ecuación de aplicación del RS, mientras que esta es la restricción. Fíjense que R por S siempre tiene que dar 0. Entonces, para valores de 0, 0 o de 0, 1 da 0, pero para 1, 1 no da 0, no cumple con la restricción, no se puede tomar ese valor. Eso es lo que resume todo el conocimiento que tenemos sobre la tabla de el RS del latch, en este caso RS, porque no tiene todavía funcionamiento sincrónico, que es lo que estábamos describiendo hasta acá. Muy bien. Ahora, en cuanto a pegar un repasito así cerrado de la báscula con compuertas NOR, lo que tenemos es esta simbología. Esta es la tabla resumida, es la tabla resumida de actuación, y las situaciones que teníamos para cada una de las posibles situaciones de la tabla están definidas acá abajo, y hay que prestar especial atención a la indeterminación que se produce porque Q y Q negado quedan en 0, 0. Una indeterminación no es una contradicción eléctrica, no es un cortocircuito, no es nada de eso. Simplemente no sirve para usar con lógica, ¿sí? En el caso de hacer una báscula con compuertas NAND, que es, digamos, un poco de lo que vimos antes de reemplazar las NOR con NAND. ¿Se acuerdan que hay una afirmación con respecto a que las compuertas NOR y NAND pueden representar cualquier circuito? Bueno, acá tienen representado el mismo biestable, el mismo biestable, con compuertas NAND. Fíjense que hay que hacerle una adaptación. Se podría haber hecho con NAND, pero como en este caso no es el objetivo, lo dejamos como negadores comunes, pero sí tiene negadores a las entradas. Una cuestión que hay que tener en cuenta es que la compuerta RS, el latch RS, la báscula RS, no funciona igual si uso NOR que NAND, porque tengo que negar las entradas en NAND. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ese detalle para tener en cuenta, pero por lo demás la tabla es la misma y las situaciones, determinación incluida, son las mismas, ¿sí? Dan los mismos resultados. Este circuito funciona exactamente igual que el anterior, solamente que está construido con compuertas NAND, y hubo que hacerle esa adaptación de ponerle las NOT a la entrada, porque si no, no da la tabla. Entonces tenemos que hacer ese pequeño ajuste. La báscula RS con activación activa alta. Ahora vamos a ponernos en la situación de forzar a que la báscula opere cuando yo quiero. Así yo me aseguro de que los valores en las entradas estén estables y estén en un valor muy reconocible para que no haya problemas de activación. Entonces meto en algún punto en el medio entre S y R, meto una compuerta, digamos un valor que va a activar o desactivar el funcionamiento de la báscula. Para ese caso hago la tabla. Fíjense que la tabla H, la tabla con H incluida me queda de esta manera, ¿sí? Es la misma tabla, pero ahora tengo que repetir para H0 y para H1, y me fijo y veo que cuando H es igual a 1, el latch queda habilitado, caso contrario queda deshabilitado y guarda en memoria, no hace ninguna otra cosa, ¿sí? Si está deshabilitado, guarda en memoria. Si está habilitado, puede ser que me lo pongan a 1, que me lo pongan a 0, puedo meter la pata y ponerle justo un valor indeterminado, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora cómo funciona esta báscula con activación activa, con habilitación activa alta, desde el punto de vista de los oscilogramas, como hicimos antes con el caso de los niveles y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver, vamos a tomar
Q antes de la habilitación con un valor 0 antes de la habilitación. Ahora hay que prestarle atención a lo que hace la habilitación. La habilitación me deja funcionar el latch. Si no tengo esa habilitación, el latch tiene que quedar guardado con la memoria que tiene. Entonces, ahora vamos a ver cómo se produjo porque lo vamos a analizar punto a punto, pero presten atención a la habilitación. Cuando la habilitación está en estado alto, en estado 1, en el nivel 1, y ese está en un estado 1, Q tiene que pasar de 0 que traía a un 1. ¿Está? Y ese 1 va a durar un cierto tiempo, pero una vez que dura un tiempo y ese vuelve a 0, mientras está la habilitación, lo tiene que guardar en memoria. Así que durante ese periodo corto que quedó entre la barra azul y la marrón o naranja, en ese periodo lo guardó en memoria lo que yo le puse en este cortito periodo que tuve apretada en 1 la entrada S. ¿Estamos? ¿Qué pasa después? Se baja el estado de habilitación. Entonces, ¿qué valor toma la salida? El que tenía, lo guarda en memoria, 1, ¿sí? Hasta que se produzca en la próxima habilitación. En la próxima habilitación leo el estado de las entradas. Digo, yo venía con un 1 de salida. Tengo un 1 en R, un 0 en S. El 1 es reset. ¿Sí? El 1 de R es reset, así que la salida va a 0. Chan, no queda ningún tipo de construcción posible. Y va a pasar que después, por ejemplo, R va a bajar, pero la función ya quedó en 0 y está habilitada para cambiar, así que lo va a guardar ese tiempo sin ningún tipo de problemas. Pero ahora subió S y queda abajo R, así que el set me mueve la salida a 1 y todavía está todo habilitado, así que durante ese periodo queda con 1. Cuando termina la habilitación empieza el periodo de memoria, así que de ahí en más no tengo ningún otro cambio hasta la próxima habilitación y hasta el próximo cambio. Fíjense que si el reset se pone en 1 en el medio de la inhabilitación, no tiene ningún cambio la salida, no pasa absolutamente nada. Y así podemos continuar analizando estos oscilogramas hasta obtener la curva de salida Q en función de lo que dice la entrada de habilitación, la entrada de set y la entrada de reset y el estado que haya tenido la báscula, ¿no? Pero fíjense cómo guarda en memoria cuando yo lo inhabilito. No pierde datos, no nada, guarda en memoria. Ahí tenemos las distintas obtenciones, ¿sí? Y lo pueden seguir ustedes y pueden determinarlo sin ningún problema. Sigamos. ¿Cómo sería este circuito de habilitación? ¿Cómo sería este circuito de habilitación que le queremos construir a nuestro báscula RS? Bueno, digamos, entramos con R, H y S y salen R' y S', que son las que en definitiva ejercen la función de memoria o no. Y hay una convención. Si la habilitación es 1, R' tiene que ser R y S' tiene que ser S porque tienen que transparentar lo que está en la entrada. Y si la función, la báscula queda inhabilitada porque H es igual a 0, se tiene que producir una retención de memoria del valor que estaba en la salida. Así que eso que tenemos esta tabla tiene que adaptarse a esta convención para poder realizar el circuito de habilitación. Este estado es justamente el de la memoria, que es el que va a tener que repetir para cuando H sea igual a 0. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver entonces cómo lo resolvemos. Lo resolvemos fácil. Podemos poner dos AND, una entre R y H y la otra entre S y H, y cumple la función porque hace que cuando H sea 0, las entradas son 0, 0, R y S', ¿no? Son 0 y 0, entonces el aparato en total guarda en memoria el valor que tenía. Lo mismo se pudiera hacer con NAND, exactamente de la misma forma, sin ningún tipo de inconvenientes, porque esta célula funciona
análogamente a lo que funciona la anterior, ¿sí? En este caso H es activa alta, bueno, como dijimos, y tenemos en cuenta este 00 de R y S para mantener en memoria lo que tiene la función, la báscula. Muy bien. Ahora vamos a ver el flip-flop RS y ya le vamos a poner nuestra función de habilitación como clock. Ahora va a ser como clock, ¿sí? Y fíjense, recuerden, del lado izquierdo tenemos el clock entrando con flanco ascendente de habilitación y del lado derecho con flanco descendente de habilitación. Vamos a mirar el lado izquierdo y vamos a ver cómo funciona. Fíjense que están todos los flancos ascendentes, estos flancos son ascendentes, pasan de 0 a 1 en cada uno de los casos, así que son todos ascendentes y vamos a ver cómo responde la salida Q en cada caso. En este caso, el clock habilitó este flanco, leyó el 00, guardó lo que tenía en memoria que era un 0, ¿sí? No se produce ningún, acá S está en 1, R está en 0, pero se habilita solamente al momento del flanco ascendente, no hay ninguna lectura posible, ¿ven? Guarda en memoria todo lo que tiene hasta el próximo flanco. Cuando se produce este flanco, los valores estaban en 0 para S y 1 para R. Como R es el botón de reset, sigue en 0, así que no hay ningún tipo de posibilidad de cambio, pero no porque no cambie, sino que mantiene el mismo valor justo de casualidad. No se va a producir ningún cambio hasta el próximo flanco ascendente. El próximo flanco ascendente encuentra como valores otra vez 0, 0, sigue reteniendo. El próximo flanco se encuentra con un 1 en set y un 0 en reset, así que va a tener que cambiar y de hecho cambia y mantiene hasta el próximo flanco ascendente el valor de la memoria en 1 y el próximo flanco ascendente encuentra 0, 0, así que continúa con la memoria que tenía, lo mantiene en memoria. El próximo flanco ascendente mantiene encuentra un 1 en set y un 0 en reset, por lo cual se mantiene en 1 y así siguiendo constantemente. Esto es para los biestables RS que son accionados por flanco ascendente. ¿Qué pasará con los de flanco descendente? Bueno, cuestiones análogas, pero va a responder distinto porque se va a encontrar con una situación ligeramente distinta en el flanco descendente. No es lo mismo porque el flanco descendente encuentra situaciones distintas. Ven, si ustedes lo miran, es una situación distinta la del flanco descendente a la que encuentra el flanco ascendente y el resultado en la memoria da distinto. O sea que no es lo mismo poner un flip-flop con flanco ascendente que uno con flanco descendente si no tengo en cuenta que actúan en momentos diferentes, en tiempos diferentes y por lo tanto producen resultados diferentes sobre el guardado en memoria. El resultado da distinto, pero no solo el resultado, sino que la variación en un caso y en el otro dan absolutamente diferente. Muy bien. Hasta acá entonces hemos visto cómo funciona la báscula o latch RS y cómo funciona un flip-flop RS. Nos vemos en el próximo video sobre circuitos secuenciales porque hay muchísimo más para ver. Esto es solamente el principio. Como siempre les decimos, si les gustan los contenidos, suscríbanse al canal, vienen bien y dejen un like, así ayudan también a poder mantener esta situación de trabajo que a veces se hace un poco difícil. Los espero en el próximo video. Nos vemos.